Muy buenos días para todos y para todas las personas que nos acompañan en este taller que se conoce como taller elegir cómo elegir la prueba psicométrica o el test psicotécnico adecuado. Mi nombre es Temano Fernando Romero, director académico de Centro Íntegra, consultor en la parte de psicología organizacional y quien en el día de hoy les voy a estar dando un taller de actualización sobre la temática de pruebas de selección. Quizás una de las temáticas que tiene mayor repercusión en todos los procesos del área de recursos humanos, un proceso que también es necesario empezar a hablarlos de manera mucho más realista, actualizarnos en el proceso y que también ustedes puedan también participar en todo el tema de cómo empezar a mejorar los procesos en temas de, por ejemplo, ahorros para una empresa. No hay que olvidar que muchas veces nosotros desde recursos humanos también podemos mejorar, por ejemplo, el tema de la productividad y también el tema presupuestal dentro de una empresa. Es importante agregar que acá vamos a estar hablando de diferentes aspectos. Quería traerles para el día de hoy lo siguiente. Lo primero, dar una pequeña definición de test psicotécnicos e igualmente, si de pronto para alguna persona es el primer acercamiento que tiene frente a esta temática, con mucho gusto a través del chat vamos a dejar el espacio para las preguntas o al final de la sesión vamos a tener un espacio para responder todas las preguntas que ustedes tengan también. Inicialmente comentarles, como les venía hablando, sobre qué es un test psicotécnico. Un test psicotécnico tenemos que tener en cuenta que es una herramienta de evaluación y medición. Por ende, va a ser importante que nosotros sepamos qué tipos de herramientas encontramos en el mercado. Principalmente para recursos humanos contamos con dos: la gama de pruebas psicométricas y la gama de pruebas de orden proyectivas. En ese orden de ideas vamos a darnos cuenta que pues van a haber algunas que tienen un costo mucho más elevado que otras. Sin embargo, hay que también empezar a agregar algo. Muchas veces las más conocidas tienden a ser las más costosas, pero no significa que siempre van a ser las más efectivas para una empresa. Esto va a depender también de la parte presupuestal, va a depender también de, en ese orden de ideas, de cómo la empresa, de cierta manera, está organizando todo su presupuesto. Y lo más importante, el volumen. Si una empresa tiene un volumen muy alto de contratación, vamos a ver que algunas pruebas de cierta manera no van a ser totalmente efectivas. Por ende, es importante que tengamos en cuenta esto. Lo segundo es, de cierta manera, cómo manejamos los procesos de selección, de manera interna dentro de la empresa o de manera externa. En la actualidad, y lo que nos está diciendo la tendencia del mercado, es que nosotros debemos dar prioridad a la selección de manera interna. Es decir, la vacante, tratar de presentarla a todo el proceso y en este orden de ideas también darla a conocer. Permítame un segundo, un mensaje. Sí, a través del chat de WhatsApp que les acabo de compartir, igualmente ahorita vuelvo y lo replico, les vamos a compartir la presentación para que ustedes lo puedan revisar con todo el calma y demás aspectos en este caso. Ahora, debemos tener en cuenta también los aspectos referentes a la velocidad del proceso de selección. ¿A qué me refiero con esto? Y es, si tenemos, ejemplo, un trabajo de una temporal va a necesitar pruebas mucho más efectivas que, por ejemplo, una empresa que tiene un proceso a hacer de selección mucho más específico en este caso. Hay que agregar también que muchas veces el tema de la selección externa, como les venía comentando, se tarda mucho más que una selección interna. En la actualidad, como les venía comentando, referente a los procesos de selección, se están hablando que mejora el tema de contratación de personal si nosotros recurrimos a nuestros referidos, es decir, a los trabajadores, a ofrecer esa vacante. Es decir, pongamos un ejemplo, necesitamos un auxiliar de bodega. Es importante, por ejemplo, dársela a conocer a ese auxiliar de bodega. Quizás dentro de su núcleo conozca alguna persona que nos pueda ayudar. ¿Esto en cuánto ha mejorado? Esto ha mejorado dentro de lo que van las investigaciones a la fecha actual en un 40%. Se habla también de una estrategia que podríamos llegar a implementar, es el tema de los planes de referidos. Un ejemplo, Pepe es un buen trabajador y le decimos a Pepe que nos recomiende otra persona del mismo nivel o similar que él. Y en ese orden de ideas, decirle a Pepe que si de cierta manera tenemos un buen trabajador en ese caso, nosotros podríamos de cierta manera darle un tema de una bonificación del 5% o también podemos recurrir al concepto del salario emocional. Recuerden que muchas veces al hablar de salud emocional estamos hablando que en muchas ocasiones no necesitamos dar un rubro económico, sino podemos negociar con las empresas qué tipo de beneficio tendrá nuestro trabajador en ese caso. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, acá yo les traigo un ejemplo de la plantilla que les voy a compartir al final del taller del día de hoy. Esta plantilla, pues acá, por ejemplo, es una de las pruebas más conocidas que ustedes conocen en el mercado, la prueba 16PF, o para quienes no la conocen, su nombre completo es
cuestionario de 16 factores de personalidad. ¿Y qué nos está mostrando acá? Primero, unos factores que dentro de nuestras actividades, que más adelante les daremos a conocer, ustedes van a darse cuenta que este aspecto es importante, llegar a entender los baremos en este caso. Ahora, contar con los métodos de evaluación, entendiendo como una plantilla, a veces no significa que esta plantilla esté actualizada. Ese es otro aspecto clave que debemos tener en cuenta cuando conseguimos una prueba psicométrica. Las pruebas psicométricas, en su actualidad, hablamos casi un 95%, tienden a estar actualizadas a través de un sistema. Contamos con plataformas como SEA, contamos con plataformas como Sigma, contamos con diferentes plataformas que nos ofrecen un sistema de actualización. Ya en la actualidad, y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta y hacer caer en cuenta también a nuestros jefes, que en la actualidad el tema de pruebas de selección cada vez son más sistematizadas. Cada vez vamos a requerir que la persona se pueda conectar. Estamos en una era y estamos en una década donde la pandemia nos llevó a establecer muchas veces procesos de selección de manera virtual, donde así como estamos conectados con cada uno de ustedes en estos momentos, va a haber un momento donde podemos hacer la selección. ¿Cómo hacemos entonces en ese orden de ideas para, por ejemplo, poder aplicar un proceso de selección de manera virtual? Aquí es donde las pruebas empiezan a ganar un mayor aspecto. Ventajas para nosotros desde la selección, el manejar este tipo de pruebas. Eso nos va a dar una ventaja a nosotros con el fin de que nosotros podamos realizar, por ejemplo, resultados mucho más en vivo, que muchas veces ya ese consultor de manera privada ya no tiene que moverse a diferentes ciudades. Podemos llegar a mandárselas al candidato, recibir resultados en respuesta real. Eso favorece la nueva tecnología en el tema de pruebas. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que no solo podemos confiarnos de la prueba, hay que también tener en cuenta lo que hemos hablado previamente, que es una entrevista. ¿Las entrevistas juegan un papel importante? Sí. Tip que les ofrezco cuando ustedes están haciendo un proceso de selección. Yo sé que lo que les voy a decir de pronto en la realidad no se aplica en muchas empresas debido a un volumen, pero lo más recomendable siempre será la aplicación de la prueba psicométrica y posterior la entrevista. Bien, en algunas empresas hacen el proceso al revés. ¿Por qué les recomiendo esta manera? Porque si nosotros de cierta manera pusiéramos el proceso de manera invertida, nos va a llevar a que no podemos corroborar la entrevista. Si nos vamos por un poco la parte de la literatura, de las investigaciones, plantean que deben ocurrir dos entrevistas, una previo, una durante, perdón, la prueba y luego una después. Sin embargo, en la realidad se van a dar cuenta que a veces esto no ocurre. Muchas veces van a darse cuenta que en este orden de ideas las pruebas no son modificadas de esta manera. Un segundo por acá. Como les venía hablando antes, vamos a tener en cuenta a tres tipos de pruebas, principalmente dentro de este taller vamos a estar hablando de las pruebas psicométricas, las proyectivas, pero no hay que olvidar que una empresa puede tener pruebas de conocimientos que son propias. Recomendación, que nosotros podamos apoyar desde recursos humanos con la creación de una prueba es mucho más efectiva que podamos llegar a replicar una prueba. ¿Cómo podemos crear pruebas? Podemos crear pruebas de manera tipo Likert, escala Likert, podemos aplicarlo. Podemos aplicar pruebas de escala falso verdadero, aunque se pueden aplicar preguntas abiertas para conocer esos conocimientos, muchas veces van a darse cuenta que pues, en la realidad llegar a calificar un instrumento más cualitativo no funciona muy bien. En la actualidad, en un país como Colombia, somos muy partidarios del tema cuantitativo, la gráfica, la barra, el resultado de cómo lo podemos llegar a presentar. Y no olviden que, por ejemplo, el tema de la parte psicométrica gusta mucho a los jefes el tema de ver una gráfica frente a ese resultado. Ahora bien, es importante tener en cuenta que las proyectivas, que aunque no nos dan resultados cuantitativos, vamos a encontrar que hay muchas pruebas que nos dan resultados muy efectivos en este caso. ¿Qué es el mayor error que se comete en Colombia con las pruebas proyectivas? El tema de la instrucción. Muchas veces cuando no sabemos dar la instrucción, esto lleva a que las personas de cierta manera apliquen mal la prueba. Un ejemplo que les doy. La prueba Macover incluye dos hojas. Sin embargo, en la realidad, cuando se aplica esta prueba, muchas personas aplican lo que es una sola hoja con la evaluación. ¿Qué significa una prueba como esto? Cuando nosotros evaluamos la prueba Macover y yo solo aplico la hoja, es como si yo eligiera el candidato en la mitad de la evaluación. Hagamos el símil, como es si nosotros fuéramos a un proceso de un examen médico y nos hicieran el 50% del examen. ¿Será totalmente efectivo? ¿O totalmente claro? No, efectivamente no lo será totalmente claro para todo este caso. Ahora,
También, ¿qué ventajas tienen las pruebas psicométricas en todo el proceso? Por un lado, las pruebas psicométricas, como les venía hablando, nos ofrecen datos, nos ofrecen gráficas, nos ofrecen datos medibles, que esto nos puede ayudar, uno, para buscar el perfil seleccionado, o si mi empresa ya está un poco mucho más evolucionada frente al tema de gestión de competencias, por ejemplo, en entrevistas, puedo llegar a corroborar con los perfiles. Por otro lado, también como hemos hablado, vamos a darnos cuenta que muchas de las pruebas psicométricas ya cuentan con baremos para Colombia. ¿Esto qué significa? Que contar con baremos para Colombia, esto nos lleva a poder hablar de resultados específicos. Muchos de los problemas que se cometen en pruebas es que vamos a comparar, por ejemplo, pruebas en baremos españoles con lo que es baremos, por ejemplo, con baremos mexicanos o baremos colombianos. ¿Será que estas tres culturas hacen referencia a lo mismo? Van a darse cuenta que no. Cada cultura tiene unas diferencias. Es más, en la actualidad, muchos de los baremos ya podemos clasificarlos por baremos solo para mujeres, solo para hombres, o podemos también hablar totalmente baremos en este orden de ideas para lo que es, por ejemplo, poblaciones mixtas, que dependiendo de la empresa, dependiendo del cargo, podemos seleccionar cada uno de ellos. También es importante tener en cuenta que la calificación de estas pruebas de manera psicométrica tiene gran ventaja en el sentido que la calificación es mucho más rápida. Vámonos para una de las pruebas más largas, entendiendo como la prueba CPS, que más adelante les explicaré cuál es. Ustedes sin entrenamiento, en su primer acercamiento a la prueba, pueden tardar aproximadamente 20 minutos. Bien, cuando ustedes ya desarrollan este tipo de entrenamientos, ya vamos a darnos cuenta que el tema o la velocidad de corrección de la prueba tardaremos aproximadamente 5 minutos. Comparándolo esto con las pruebas proyectivas, tiene una gran ventaja en muchas ocasiones. ¿Es importante llegar a combinar los dos conocimientos? Claro que sí. Es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, también una de las grandes ventajas que poseen las pruebas psicométricas es que nos permiten tener un apoyo legal en los temas de informes de selección. No lo olviden que un informe de selección es un documento legal. Lo que escriba el responsable, de cierta manera, también puede estar implicado como un proceso de selección. Hay que tener en cuenta algo. Quiero que tengan en cuenta una cosa y quiero comentarles un poco más de mí también en mi vida laboral. Además de ser trabajo en selección, trabajo también como perito laboral. Como perito laboral, muchas veces lo que yo hago es evaluaciones en situaciones, por ejemplo, como acoso, situaciones, por ejemplo, cuando hubo un tema de un robo y se evalúa con los abogados, lo evaluamos desde el tema, por ejemplo, desde la contratación. En ese orden de ideas, en muchas ocasiones, puede ser llamado ese profesional que esté de recursos humanos a declarar, claro que sí. ¿Y cuál es su primer argumento? El informe de selección. Si yo, de cierta manera, en mi empresa tiendo a aplicar pruebas que no son totalmente originales, eso hace que todo el informe que yo haya realizado no tenga credibilidad. Ahora, vámonos a la realidad. ¿Realmente todas las empresas hacen la inversión en pruebas? No, pero quiero que tengan en cuenta que en ese orden de ideas es importante que nosotros empecemos a crear esta cultura de, bueno, empecemos a comprar una prueba y demás. Recuerden, ¿qué estamos haciendo? Es una inversión para la misma empresa. En ese orden de ideas es importante que tengamos en cuenta que esto es en pro de la misma. En ese orden de ideas también es importante que tengamos en cuenta que estoy protegiendo a la empresa legalmente ante una situación de un robo, ante una situación de un acoso, ante una situación de que ese trabajador a futuro tenga una problemática con nosotros desde la parte un poco más laboral. Vamos a hablar también ahora un poco del tema de las contras de las pruebas psicométricas. Así, la idea del día de hoy no solo mostrar lo negativo, sino también mostrar lo positivo en este caso. En este orden de ideas, quizás una de las partes más negativas de las pruebas psicométricas son los costos. Aproximadamente a valor de 2024, estamos hablando que tenemos pruebas que pueden estar rondando aproximadamente los 400.000 pesos por un tema de usos de 25 usos. Eso usted me puede decir, profe, pero eso es muy poco. Bien, sin embargo, quiero que tengan en cuenta que en este orden de ideas, ¿cuántas pruebas podemos llegar a calificar por 400.000 pesos? Estamos hablando, pero de esos 400.000 pesos, que nosotros podemos llegar a aplicar aproximadamente 25 usos. 25 usos, si ustedes se dan cuenta en el tema, pues es un buen indicador. Bien, teniendo en cuenta que estamos evaluando a varias personas y el tema sobre todo de su contratación. Entonces, en ese orden de ideas, es clave que tengamos en cuenta el tema de los costos. Las pruebas más conocidas obviamente van a ser las más costosas en este caso. Hablamos de pruebas, por ejemplo, como el 16PF. El 16PF está rondando un costo total aproximadamente
de 2.100.000 aproximadamente de 2023 y pruebas pues obviamente mucho más elaboradas, por ejemplo pruebas como el IPB, que las vamos a ver un poco más adelante, pueden estar costando alrededor de 2.500.000. Quizás una de las partes más que también es dificultad es que pocos reclutadores conocemos manejo de pruebas. En ese orden de ideas, acá es donde yo les digo, esto es un plus para la búsqueda de empleo cada uno de ustedes. Es decir, que ustedes estén capacitados en temas, certificados en manejos de pruebas, a ustedes les va a dar una gran ventaja en el mercado laboral. Y también recuerden que el tema de educación continuada puede llegar a aumentar su salario, salario laboral. Podríamos estar diciendo que puede aumentar aproximadamente un 10 a un 20% dependiendo de cada empresa. Es decir, una ganancia para ustedes a futuro el tema de conocer las pruebas. El uso, quizás una de las contras es el tema del uso cuando tenemos una prueba muy larga y se la aplicamos a todas las personas. Tip importante cuando ustedes vayan a adquirir una prueba de manera psicométrica. Lo primero, quiero que tengan en cuenta lo que estábamos hablando previamente. ¿Cuánto es el volumen de selección que hacemos? ¿Cómo es el nivel de convocatorias? ¿A cuántas personas lo vamos a hacer? Recuerden que cuando nosotros hablamos de pruebas de selección, tenemos tres fases. Uno, la fase de aplicación, que es donde yo como reclutador le doy la instrucción al candidato que se aplique la prueba. Segundo, la interpretación, cómo yo empiezo a interpretar esa prueba. Y tercero, la calificación. En ese orden de ideas, la calificación es un papel importante. Claro que sí, porque es que esa calificación a mí me va a ayudar a entender y aplicarlo en relación al cargo. Ahora, ya estamos hablando un poco de los pruebas psicotécnicos de manera general, hablamos de los psicométricos en este caso, los vamos a clasificar en 6 tipos. Los más comunes, usted va a decir, bueno, hay muchos más, claro que hay muchos más, pero yo les traigo acá los más comunes que se tienden a usar en temas de pruebas psicométricas y sobre todo en los departamentos de recursos humanos y en ese orden de ideas lo que nosotros más manejamos en temas de contratación. Por un lado, pues como se ven cuenta en la diapositiva, encontramos 6 tipos. Dentro de los más comunes, ¿cuáles son? Los de personalidad. Quizás si ustedes quieren hacer una primera compra o quieren hacer una inversión para su empresa frente al tema de compra de pruebas, lo primero que yo les diría, una prueba de personalidad es de las más importantes. Recuerden que cuando yo tengo una muy buena prueba y se ajusta a una muy buena evaluación con una muy buena entrevista, yo puedo hacer predicción comportamental hasta por 18 meses. Es decir, darle la certeza a mi empresa que tenemos un candidato contratado aproximadamente por 18 meses que se ajusta a las necesidades de la empresa. Entonces, ¿eso va a ser importantísimo? Claro que sí, porque es uno de los aspectos más fuertes que tenemos que ver en el tema de contratación. En el tema de que las personas que son contratadas son las más idóneas para el cargo. Segundo, las comerciales. Estas pruebas de orden psicométrico, las comerciales, nos van a permitir conocer todo lo que son justamente, no solo las habilidades comerciales, sino servicio al cliente y aspectos de postventa. Lo cual, si ustedes se dan cuenta en muchas empresas, es la parte postventa donde muchas veces hay errores o no se hace un buen proceso. En la actualidad que tenemos pruebas como el IPB, pruebas como el TIC y pruebas como el TOC. Sin embargo, les hago dos aclaraciones sobre pruebas como el TIC y como el TOC. Tanto el TIC como el TOC son dos pruebas que en la actualidad, de cierta manera, son totalmente digitales. Y eso lleva a que nosotros, además de tener el equipo o que le demos la indicación a la persona, pues que se esté manejando en todo el proceso. En Colombia, en la actualidad, pruebas como el TIC y como el TOC son muy usadas en la parte comercial, ¿vale? En el tema de servicio al cliente, sobre todo en entidades financieras, se está manejando en la actualidad. El tema de inteligencia y sobre todo el tema de inteligencia viéndolo desde dos partes. Uno, la inteligencia tradicional, que se conoce como ese coeficiente intelectual, y lo segundo, el tema de inteligencia observado como esas inteligencias múltiples. Acá es donde podemos ahora hacer un gran debate en todo el proceso y es, ¿la inteligencia en la actualidad es un buen medidor para algunos cargos? Sí, sobre todo, por ejemplo, cargos como la de contables, cargos como las partes de programación, cargos como la parte de seguridad informática, son cargos donde de cierta manera tener estas evaluaciones nos van a servir. No obstante, cargos, por ejemplo, como la parte de servicio al cliente y tener pruebas evaluadas como los componentes de inteligencia emocional es un aspecto que también nos va a servir para todo el proceso. No podemos olvidar nuestra cuarta categoría, que hablamos del tema de competencias, y es todo el tema de competencias en la actualidad. Recuerden que la gestión de competencias también es una estrategia que podemos llegar a aplicar en todo el proceso
para todo el tema de contratación. Ahora bien, quiero que tengan en cuenta que también las pruebas de competencias también nos pueden ayudar para el tema de la evaluación en entrevistas de perfiles, perdón, en entrevistas de competencias y la creación de perfiles de cargos en muchos casos. No olvidamos también que si hay pruebas que se están relacionadas al tema de salud laboral, que aunque son pruebas que están viniendo de un contexto español, se están ajustando para poder llegar a prevenir y para llegar a reforzar aspectos como la batería de riesgo psicosocial, que en la actualidad, si ustedes se dan cuenta, seguridad y salud trabajo, estamos en un gran auge, y también tener herramientas que nos den datos psicométricos, que nos den datos más exactos, juegan un papel muy importante en este caso. Y en el sexto lugar tenemos las pruebas de liderazgo, pruebas que de cierta manera van a ser muy importantes en este caso y que ustedes van a poder entender cómo utilizarlas en ese sentido. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de la primera categoría, que son las pruebas de personalidad. A continuación les presento con las flechas las pruebas más usadas. La prueba 16PF5, que es una de las pruebas que más se utiliza en temas de aplicación. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, estos datos son sacados a través de la plataforma de TEA, que son totalmente de acceso libre para que ustedes, si quieren entrar a corroborar, lo pueden llegar a hacer. Y acá nos dicen, por ejemplo, los baremos. Si ustedes se dan cuenta en la prueba, qué pruebas en esta columna, o en esta, sí, en esta columna, ustedes van a darse cuenta cuáles son las pruebas habilitadas en Colombia. Ya hemos evolucionado, hay muchas pruebas que están funcionando. Pruebas como el 16PF tiene baremos colombianos. Pruebas como el BFQ, que es una prueba mucho más corta que el 16PF. Es una prueba que puede ser utilizada para cargos operativos, cargos intermedios, dentro de una empresa con 135 preguntas, trae muy buenos resultados. Pruebas como el CPS, que también si ustedes se dan cuenta tenemos baremos para Colombia, y en este orden de días es una prueba que son para cargos administrativos, cargos directivos, ya que es una prueba que tiene 233 ítems. Aunque el manual, ustedes van a encontrar que son aplicados para cada una de las poblaciones, que yo las puedo llegar a aplicar en ese orden de ideas para, digámoslo así, lo puedo aplicar para todas las poblaciones. Lo más recomendable es que a través de la experiencia ustedes se den cuenta que hay pruebas que son mucho más certeras para algunos cargos. Por ejemplo, la prueba más versátil de estas tres, yo les podría decir que la prueba BFQ. Una prueba que la pueden ajustar ustedes para la aplicación desde un cargo auxiliar, pongámoslo un auxiliar contable, hasta un director administrativo. Vámonos acá también, como les venía comentando, la prueba 16PF. Acá ustedes van a dar cuenta, a mi derecha van a encontrar un perfil. Este es el perfil que ustedes le va a ofrecer a la plataforma de TEA luego de su calificación. Como les venía comentando, la gran ventaja de TEA, o en este caso más de TEA, de la prueba 16PF5, es que contamos con unas escalas de estilos de respuesta que en el caso de que ustedes lleguen a evaluar una prueba con las escalas con estilos de respuesta, recuerden lo siguiente. Si una prueba presenta escalas, por ejemplo, como es la manipulación de la imagen, importante revisarla. ¿A qué nos referimos con la manipulación de la imagen? Esta escala nos refiere hasta dónde la persona puede llegar a distorsionar o no su imagen dentro de un proceso de selección. ¿Clave para nosotros? Claro que sí, pero no podemos olvidar la entrevista. Recuerden ustedes cuando han estado en el rol de candidatos. Muchas veces, y es uno de los grandes consejos que les llevo a dar a las personas que se presentan a un proceso de selección, que muchas veces he visto, ¿qué hacemos para pues, que seamos contratados? Lo más recomendable, siempre yo les digo, sean lo más sinceros posibles y que en caso de que ese reclutador llegue a hacer preguntas, nosotros tengamos un soporte para poder hacer del mismo aspecto. Acá podrán darse cuenta la infrecuencia y la aquiescencia que nos va a reportar, por ejemplo, esa frecuencia o esa coherencia por parte del candidato en el momento de responder las pruebas. ¿Esto va a ser clave? Claro que sí, ya que en muchas ocasiones, al momento de aplicar la prueba, ustedes van a darse cuenta que hay gente que tiende a marcar comillas al pinochazo, marcan 10A, 10B, 10C en todo este caso. Como les venía comentando, aunque el manual nos dice que puede ser marcada por operativos, no tan recomendable, una prueba que puede ser utilizada en temas para intermediarios o para intermedios y para directivos. Contras de esta prueba, el costo, 2.500.000, y cuánto tiempo tardamos en su aplicación. Tardamos aproximadamente en su aplicación, estamos hablando que para el candidato son 45 minutos. Bien, como les venía comentando al principio de del taller, yo les vengo a también dentro del grupo de WhatsApp, que también está en el chat para las personas que se acaban de unir. Más adelante les voy a compartir el chat de WhatsApp para que también se puedan agregar. Y también ahí les voy a compartir esta plantilla.
Sin embargo, quiero que ustedes hagan el ejercicio de aplicársela por un tiempo de 45 minutos y ustedes me digan cómo les fue. Bueno, alcanzamos la mitad, no alcanzamos la mitad. Igualmente la prueba les va a ayudar para conocer un poco sus perfiles. ¿Qué tiene de ventaja? Y vámonos a hablar de la prueba PFQ. Como les venía diciendo, la prueba más versátil dentro de las que estamos hablando es de las pruebas más cortas en todo el proceso. Es una prueba que es recomendada para cargos operativos, sí, para cargos intermedios también, y no puede ser aplicada para temas de directivos. Quizás de las ventajas que presenta la prueba, una de las ventajas es el tema del costo. Bien, costo aproximadamente 850.000 pesos. Eso significa que Vamos pues, aquí con ella. Una camisita, ¿quiere perla? permítame un segundo, yo ¿No? cambio con micrófono que está activo. Ya. Les venía comentando, entonces, estamos hablando que tiene un costo de 850.000 pesos y en este orden de ideas, una de las grandes ventajas, pues también es su versatilidad de su aplicación. Si ustedes ven en cuenta, a la derecha les dejo el perfil de cómo se ve la prueba y en este orden de ideas, una de las ventajas que presenta esta prueba, también para nosotros como reclutadores, es su interpretación. Es una prueba que de cierta manera es bastante fácil de entender, es una prueba que de cierta manera nos da una escala al igual que las anteriores frente a hasta dónde la persona quiere mostrarse sinceramente en la prueba. Totalmente efectiva estas escalas de distorsión de imagen, estilos de respuesta, no al total 100%, pero nos lleva a poder entender por qué la persona llega a mentir. Por eso les comentaba que mi tip para el tema de una contratación, cuando nosotros seamos candidatos, es que nosotros seamos los más sinceros. Podemos estar pasando un proceso personal como un duelo, claro, pero podemos darle a entender a ese reclutador que estamos viviendo un duelo. Claro, es normal y puede pasar en muchas ocasiones en este caso. Ahora, vámonos con el test de personalidad de los más nuevos. Pruebas como el 16, perdón, como el CPS en este caso, de las más nuevas que han salido, es una prueba que entre comillas es nueva, modelo 1998, pero comparándola con pruebas como el 16PF, que es una prueba del 16PF creada en 1939, y pues obviamente tanto tiempo lleva el mismo tiempo que se conozca el mercado y que al momento de aplicarla la gente esté predispuesta. Pruebas como el 16PF aplicadas solamente o pruebas como el WARTEC aplicada solamente, solo nos lleva una efectividad aproximadamente de solas de un 34%. Si las juntamos, dos pruebas, eso aumenta una efectividad del 63%. Esto también empieza a mejorar los procesos de selección, claro. Es decir, profe, que usted nos está indicando que si combinamos tres pruebas, ya nuestro nivel de efectividad puede aumentar. Claro, el resultado de ese perfil podemos aumentarlo hasta un 85%, que va a ser por hora en la entrevista. Dificultades de esta prueba, quizás el costo, y también tener en cuenta el tiempo. Aunque son 40 minutos, también es una prueba larga en todos los casos. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Les venía comentando entonces. Acá les comento y les presento una tabla que aunque yo les hablaba de las más comunes, de las pruebas más usadas, o que yo más recomiendo también dentro de mi experiencia, quiero comentarles acá un cuadro que les va a desglosar las pruebas más utilizadas para cargos directivos, cargos técnicos y licenciados, que recuerden que exactamente como en sus mayorías de pruebas no se comparten solo con Colombia, sino son a nivel internacional, muchos de los profesionales, por ejemplo, como psicología, a nivel internacional se conocen como licenciados. Entonces, un ejemplo, desde esta prueba o desde esta tabla que nos plantea el TEA, nos dice que, por ejemplo, el BFQ puede ser utilizada para cargos profesionales. Y si ustedes se dan cuenta, algo que les venía hablando también se puede estar aplicada en cargos directivos. Ahora, un cargo administrativo, pruebas como el CPS, es decir, lo que les comento desde mi experiencia y lo que les comento también en relación a lo encontrado, pues vamos por buen camino. Ahora, acá ustedes van a encontrar muchas pruebas que yo no les he hablado, que también les invito que cuando vean la grabación o si quieren tomar una captura de pantalla, adelante. Porque estas pruebas también están acá enfocadas muchas también para otras áreas. Bien, hay unas que pueden ser un poco más clínicas, pero también que nos pueden servir para el área organizacional. Al hablar de las pruebas de los test comerciales, ¿cuáles son los más conocidos? Una de las pruebas reina en el tema de pruebas de comerciales es la prueba conocida como el IPV. Una de las más largas, sí. Acá es donde tenemos una dificultad al ser las más conocidas y la dificultad que posee es que también, como son las más conocidas, la gente también puede estar predispuesta a su aplicación. En este orden de ideas pasa mucho en el sector comercial
que ustedes lleguen a aplicar esta prueba, pues que tengamos en cuenta esa situación. Recomendación que nos plantean los mismos autores cuando se aplica un IPB, que la prueba de IPB debe ser acompañada con una prueba de personalidad. ¿Eso qué significa? Que el IPB, que es una prueba de 40 minutos, debemos tener en cuenta cómo nosotros vamos a manejar esos tiempos y demás. Ahora, quiero que tengan en cuenta algo muy importante, y es, ustedes van a darse cuenta acá, a mi parte de la derecha, que van a darse cuenta, por ejemplo, acá, los cuadros, van a darse cuenta también de los rasgos de personalidad, de las dimensiones generales y los indicativos. Eso también tenemos que aprender a interpretarlo, claro que sí. ¿Esto es único? ¿Hay un solo perfil? No. Esto va a depender también para cada empresa va a depender de su perfil, dependiendo de lo que estemos buscando. Es diferente contratar, por ejemplo, un área comercial, por ejemplo, para venta de electrodomésticos en un hipermercado, diferente a una gama de servicios, diferente a un producto por mayor o por detalle. Las siguientes pruebas, que es de los más nuevos que han salido en el mercado, pruebas como el factor G, R, agregar de esta prueba lo siguiente, y al ser pruebas del factor G, recuerden que el factor G es también conocido como la inteligencia general o el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es una medida que puede ser utilizada para recursos humanos, sí, pero tengan en cuenta algo muy importante. Nosotros siempre debemos relacionarlo con el cargo y las funciones que vamos a hacer. Quizás cargos de las ciencias sociales tengan un perfil totalmente diferente a cargos, por ejemplo, del tema, por ejemplo, como puede llegar a ser el aspecto de una ciencia matemática, o sea, hablamos de una ingeniería. Sin embargo, algo muy importante hablar, que los mismos autores lo hablan dentro de cada uno de sus manuales, se habla que en el factor G, o en estas pruebas de inteligencia G, nos dice que debemos tener en cuenta, uno, una prueba de personalidad. Acá es donde los mismos autores nos recomiendan, aunque nunca dicen las pruebas, ya lo practican más en las investigaciones, que en este tipo de pruebas deben ser combinadas con las de personalidad. Volvemos al mismo punto que estamos hablando, y las pruebas de personalidad son las más requeridas en pruebas de selección desde la parte teórica, y yo les puedo decir desde la parte práctica también, son de las que más nos ayudan a nosotros a ubicarnos. La primera inversión que debemos hacer en este tipo de pruebas. A su parte derecha, por ejemplo, acá van a darse cuenta cómo la puntuación directa y el coeficiente intelectual nos da un nivel que nosotros debemos acoplarnos. Profe, ¿qué pasa si nosotros tenemos un ejemplo de una prueba de un candidato, por ejemplo, el coeficiente intelectual muy alto para un cargo operativo? ¿No lo podemos contratar? Sí, lo podemos contratar y tener en cuenta esas personas cuando tienen los puntajes muy altos para cargos o sobre todo para planes de carrera. Recuerden que aunque nosotros estamos hablando el día de hoy del proceso de selección, es importante que tengamos en cuenta que todos los procesos van conectados. Bien, es decir, vamos conectados con el tema, por ejemplo, de el tema de la capacitación, de planes de carrera dentro de una empresa, lo cual es importante que lo hagamos conocer en todo el caso. Acá también les traigo otro ejemplo de las pruebas de inteligencia, hablando de las pruebas WISE, las pruebas para adultos, recomendables en la actualidad. Muchos autores plantean, y lo he mostrado también en la práctica, que pruebas como el WISE, que es una de las pruebas o una de las baterías más efectivas en la actualidad para evaluar inteligencia, yo podría coger esta batería y desglosarla en cada una de las subescalas, y estas subescalas al mismo tiempo me van a ayudar a mí para entender y comprender los datos necesarios para el tema de la selección. Ahora, acá, por ejemplo, si ustedes han podido revisar, la prueba del WISE presenta escalas, por ejemplo, como son de memoria, matemática, comprensión, hablamos de justificación, de relaciones. Es importante, por ejemplo, para un cargo, como puede ser, por ejemplo, para el área contable, memoria, claro. Es importante la parte de matemática para la parte del área contable, claro. Es decir, yo podría aplicar un tip que les doy si alguno de ustedes desea iniciar su vida como consultor privado. Ustedes, por ejemplo, la prueba de WISE está costando aproximadamente su versión más actual, que la versión 5 está costando 7 millones de pesos. Pero yo podría desglosar, por ejemplo, una subescala, y tengo una prueba, una batería que es totalmente versátil, que dependiendo de lo que requiere la empresa, yo podría ajustar esa subescala a la evaluación referente al cargo. Quizás lo que estamos hablando, ¿cuál es la crítica a esta prueba? Estamos hablando de la crítica más fuerte, es el entrenamiento, requiere un entrenamiento previo, y también el tema de que pues una prueba que puede ser aplicada para todos. Sin embargo, quizás el tema de contra es el costo. Estamos hablando de una prueba alrededor de
5 millones, pues como les venía hablando antes, eso también pues genera al mismo tiempo un tema de costos que muchas empresas también son un poco reales al principio a comprar. Otras de las pruebas también que estamos hablando de ámbitos de inteligencia, hablamos de las pruebas cognitivas. Y acá, por ejemplo, les presento otra prueba que se llama la batería cognitivas. Acá en esta prueba ya combina el tema de la inteligencia con un poco la parte matemática, como les venía hablando. Esta prueba, como ya es una prueba totalmente enfatizada para sectores laborales, puede ser diseñada o aplicada para cargos operativos, intermedios, directivos, y les va a hablar a ustedes habilidades financieras, prácticas y administrativas. Otra prueba que ya nos da resultados también es la TONI 4. Si se dieron cuenta, parecía lo que hemos hablado antes, muy parecida a la prueba anterior. Sin embargo, esta se va a concentrar en la inteligencia no verbal. Como hemos dicho previamente, también encontramos que hay una derivación del tema de inteligencias, de las inteligencias múltiples, y cada vez se está demostrando. Hay una fuerte relación en estos momentos, lo que nos están mostrando las investigaciones, en relación a las inteligencias múltiples ayudan al desarrollo de las habilidades blandas. Estamos entrando en una era donde las habilidades blandas juegan un papel muy importante. ¿En relación a qué sentido? Las habilidades blandas nos van a tener en cuenta que son habilidades, como dice su nombre, que muchas veces no se desarrollan en ámbitos laborales. Sin embargo, que un trabajador nos llegue con estas habilidades, para nosotros va a ser muy clave porque en ese orden de ideas a nosotros nos va a ayudar, por ejemplo, a funciones o demás. En la actualidad tenemos ahorita un gran debate. Si ustedes de pronto han leído o han escuchado, muchos de las, sobre todo las corrientes americanas, se hablan de que ya en la actualidad los títulos no juegan un papel muy importante, sino las habilidades que presentan los candidatos. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos empezando a desarrollar un gran reto de cómo nosotros vamos a poder evaluar en todo el proceso. Bien, y eso también significa cómo lo vamos a tener en cuenta en todo el caso. Ahora, las pruebas también, como les venía hablando, tenemos las pruebas de competencias, que son de las más utilizadas. Acá, por ejemplo, yo les traigo una, que es la prueba FB 360, una prueba muy fuerte, muy buena. Quizás la contra de esta prueba es que como es una técnica, pues basada en la técnica del 360, significa que esta prueba deberá evaluar a cargos directivos, cargos intermedios, cargos operativos, para poder dar la evaluación de un candidato. Acá se evalúan también aspectos como el autoconocimiento, la estabilidad emocional, intrapersonal, el tema, por ejemplo, de la coaching de equipo y demás. Ya que estamos revisando esta parte de las inteligencias, sobre todo el tema de la parte de la relación, estabilidad emocional, que les cuento un poco de mi experiencia, yo les puedo decir que la estabilidad emocional es un muy buen predictor de la parte de contratación. Es decir, tengo un trabajador, espera un segundo. Sí, creo que gracias. Si yo tengo un trabajador con estabilidad emocional, tengo un buen predictor para la estabilidad laboral. A mayor estabilidad emocional en un trabajador, mayor probabilidad de que ese trabajador dure más tiempo en el cargo. Recordemos que obviamente una persona inestable por un tema de salud mental no va a ser favorable. En la actualidad, si ustedes se dan cuenta, tenemos un auge con casos que han pasado en Colombia sobre el tema de ideación suicida. Si ustedes entran a revisar y viéramos la calidad de trabajo, el tema, por ejemplo, el seguimiento, quizás en esas situaciones el tema de la estabilidad emocional no estaba lo más estable posible. Un muy buen predictor. Y lo segundo que quiero comentarles frente a ese mismo predictor, la estabilidad emocional es un buen predictor también para el tema de los accidentes laborales. Es decir, a mayor estabilidad emocional, tenemos una mayor probabilidad de que no ocurran accidentes laborales. Recuerden que muchos de los accidentes laborales reportados en la parte laboral, por más que ofrezcamos capacitaciones, hay una parte muy alta que cuenta con el tema de lo que son ya descuidos por parte del trabajador. Entonces, ok. Entonces, les venía comentando, es importante tener en cuenta estos indicadores claros, es importante que tengamos en cuenta cómo los vamos a manejar totalmente. Y pruebas como esta les van a ayudar a ustedes a ayudar a profundizar más en este caso. Ahora, llegamos a también evaluar otras pruebas de competencias. Entramos a evaluar, por ejemplo, como son pruebas que es la prueba COMPE o el COMPE-DIX. El DIX, que es una de las pruebas más utilizadas para el tema de liderazgo,
quizás para algunos que lo conozcan, van a darse cuenta que es una prueba muy útil. De pronto alguno no la conozca la prueba DICS, pero de pronto haya visto sus colores azul, rojo, amarillo, verde, y cómo la acaba combinando con la prueba de competencias, está dando muy buenos resultados. Ventajas de pruebas como el Compedix. El Compedix es una prueba que también puede ser aplicada para los prerangos, operativos, intermedios, directivos, y nos evalúa aspectos como la parte de inteligencia emocional, que hemos venido hablando, combina el DICS en su parte de personalidad, la parte intrapersonal, social, cognitivo y de liderazgo. Ahora, vamos a tener en cuenta pruebas de las que tienden a ser las más balanceadas en el tema de competencias. Hablamos de pruebas como el BIP, balanceada en el sentido que es una prueba que es relativamente económica, es 1.400.000 aproximadamente por 35 usos. Estamos hablando que en esos 35 usos, pues la prueba es, aunque es larga, es una prueba que los directivos o las personas que la aplican reportan pues no ser tan difícil de su elaboración. Y también reporta que pues, nos da componentes como la motivación laboral, el comportamiento laboral, habilidades sociales, estructura psíquica y las escalas adicionales en estos casos. Y acá, como les venía comentando, pruebas que hablamos que ya están apoyando cada vez, es más común que entremos a revisar. Puede que algunos de ustedes me digan por debate, bueno, pero es que también encontramos que esto ya está planteado, algunos de los parámetros por el tema de la batería, está planteado por un aspecto, claro, pero acá, por ejemplo, pruebas como el de Core, como les venía comentando, aunque es una prueba que ya empieza a aplicar para Colombia, quizás no se aplica totalmente para los parámetros establecidos por ley, pero nos ayuda a nosotros a hacer conductas de prevención y promoción. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos una evaluación donde nos da un perfil de cómo está la persona, excelente, saludable, alerta o emergente, sí, emergencia en este caso. Y acá nos da, por ejemplo, donde deberíamos entrar nosotros a evaluar el control, el apoyo organizacional, las recompensas, las demandas cognitivas en este caso. Los test de liderazgo, como les venía hablando antes, la prueba DICS, una de las pruebas más usadas, más versátiles en todo el proceso, es una prueba que para, digamos, desde mi experiencia les digo, realmente es de mi gusto, es de mi agrado, cualquiera de sus versiones, ya que es una prueba que el tema de aplicación tardamos aproximadamente 20 minutos en el candidato. En temas de interpretación, realmente las pruebas, todas las versiones ofrecen una versión muy rápida de interpretar y ya en calificación realmente tampoco es mucho nuestro esfuerzo y que también da muy buenos resultados. Quizás una de las contras del DICS es que con qué editorial nos quedamos. Realmente no les voy a hablar de ninguna editorial. Cada prueba, cada versión tiene una ventaja. Sin embargo, lo que ustedes tienen que revisar son los costos. Como esta es una prueba de una corriente americana, ya no nos venden un paquete, sino muchas veces nos venden a nosotros. Es un tema de un uso o costo. En la última revisión que hice, estamos hablando de valores 2022 frente a costos del DIX. El DIX estaba costando en paquetes únicos, es decir, uno a uno, estaba costando aproximadamente $9. A precios colombianos estamos hablando de 36.000 pesos. Obviamente que en volúmenes esto tiende a bajar su costo en todo el proceso. Una prueba que les va a dar características si las personas también son de perfiles dominantes, influyentes, serenos o estables, o cumplimiento. En la actualidad también se llama cumplimiento. Antiguamente se llamaba concienzudo, pero eso también ha cambiado un poco con el tiempo. Una ventaja del DICS es también que es una prueba que nos ofrece de cierta manera también lo que es como la persona no solo se comporta en rol de líder, sino dentro de un equipo. Aspecto clave en muchos cargos, claro que sí. Recuerden, si nosotros hacemos una muy buena selección, como les venía comentando, a partir de este proceso de selección nosotros vamos a tener mejores alcances. Otros test de inteligencia de liderazgo, disculpen. Acá tenemos, por ejemplo, el test de inteligencia ejecutiva. Es una prueba que, por ejemplo, acá nos está hablando de toma de decisiones, sobre todo para cargos gerenciales. Como dice su nombre, es una prueba que ya está dirigida para la parte gerencial. Recuerden, si están iniciando en el tema de compra de pruebas, lo más recomendable que va a ser, lo más recomendable, una prueba que sea lo más versátil posible, que no sea de un costo totalmente elevado, y ustedes puedan tener en ese caso a tener un mejor proceso en ese sentido. Ahora, hemos llegado acá al tema de las pruebas proyectivas. Voy a tener un segundo de pronto para leer los comentarios en el chat. Bueno, por acá veo varios comentarios. Ok, permítanme un segundo. No sé si alguien desea activar el micrófono, si tiene alguna pregunta sobre las pruebas de orden
psicométrico. Muy buenos días. Hola, Hágame Karen. un Buenos favor. días. Bien, ¿cómo estás? No sé cómo se encuentra. Bien, muchas gracias. Bueno, hazme un favor, es que mira que en la empresa nosotros tenemos un software automático que nos arroja del 16PF, hablo de esta prueba, ¿no? Ujú. Y nos arroja como tal la interpretación de la prueba. Cuando arroja la interpretación, esta nos la hace llegar por diferentes áreas. En este caso es área emocional, área social y área de normas y valores, área de inteligencia. Pero, he intentado como, bueno, buscar en las diferentes literaturas y eso, para saber cómo hacen ellos para abordar o establecer en un solo lado los ítems que tienen en cuenta para estas áreas. Porque la verdad, pues no tengo conocimiento para saber de dónde salen estas áreas y de acuerdo al CIP. Ok, Karen, listo, ya te entendí tu pregunta. Entonces, hablando del tema de pruebas 16PF, si es una plantilla en Excel, la información no es mucha, es limitada, ¿vale? O sea, lo conozco, las plantillas en Excel, la información es muy limitada. Yo te recomendaría, la mejor forma son los manuales. La única forma donde tú puedes encontrar directamente es con el manual donde te va a decir qué ítems están relacionados con cada escala, ¿vale? Es decir, por ejemplo, profe, mire, el ítem uno está relacionado con el componente social, el emocional y demás. Sé, Karen, que no respondo a tu pregunta al 100% porque pues te deja un poco el insabor, pero eso también digamos que es una forma, o digamos que las empresas, de que nosotros nos obliguemos a tener la prueba completa dentro de nuestro pool, porque pues obviamente Listo, también parte del negocio de ellos es bueno, pues que... yo le encargo, ¿vale? Gracias. Vengo ahorita al mediodía, ¿vale? Viciosa. Bueno, voy a silenciar a Milena que Aquí tiene... hay trabajo. Listo. Entonces, Karen, respondiendo a tu pregunta, es importante que tengamos en cuenta la prueba en ese sentido. Sin embargo, yo te diría, si tú deseas, y de pronto si en el tema de la explicación, igualmente les invito a que se puedan unir por el grupo, si tú puedes tomar una captura de pantalla, yo con gusto te respondo a través del grupo de WhatsApp con mucho más detalle, pues para poderte responder con más detalle la situación que me estás comentando. ¿Vale, Karen? Bueno, sí, señor, entonces ya voy a mirar cuál es. Claro que sí. Bueno, no sé si alguien de las personas que desea activar el micrófono tiene alguna pregunta adicional. Ok, respondiendo a la pregunta de Liliana que va acá en el chat, vamos a compartir la información vía por el grupo de WhatsApp que les estoy compartiendo. Ahí les voy a compartir también la presentación y mis compañeros desde el Centro de Íntegra van a compartirles también la grabación para que ustedes puedan revisarlo sin ningún inconveniente. Por acá me dice Marcela, buenos días, ¿van a enviar las diapositivas? ¿Cuánto tiempo van a dejar la grabación? No te preocupes que la grabación la dejamos para que ustedes la puedan revisar con calma. ¿Cuáles están utilizando en las empresas? Mar, de lo que me estamos hablando, yo te diría que todas, ¿vale? De pronto lo que tú me dices de los accidentes laborales, ¿qué relación tienen con estabilidad laboral? Altísima, ¿vale? Te hablo de diferentes investigaciones, plantean correlaciones de un 0,75 a 0,85. Es más, un tip que les doy, cada vez se está volviendo más común, sobre todo las ARL, que exijan que desde el departamento de selección se apliquen pruebas psicométricas, ya que ellos van a pedir una prueba con estabilidad emocional original. ¿Esto para qué lo están haciendo? Con el fin de prever y también prevenir una parte de ellos de que no ocurran los accidentes laborales. Es decir, si selección hizo una aplicación de pruebas, en teoría, y la hizo bien, en este orden de ideas, si tiene un nivel alto de estabilidad emocional, como les venía comentando, la estabilidad o los niveles de accidentes laborales va a ser mucho menor en este caso. Entonces, permítanme un segundo, continúo acá. Igualmente, Mar, si tienes otra pregunta, con gusto estoy leyendo las preguntas del chat. Por acá me comenta Liliana López, me dice, la prueba de COR se aplica cuando hay sospechas de acoso laboral. Te podría servir sobre todo si lo quieres evaluar para el tema de víctima, ¿vale? De cómo está el nivel de la víctima en situaciones de acoso. Podríamos revisarlo también el de COR para situaciones de clima, pero recuerda que pues obviamente en acoso el tema es que la entrevista juega un papel importante. Lo que tenemos que nosotros hablar cuando hay una situación de acoso laboral, recuerden, es crear la cultura de que la persona tenga esas puertas abiertas a el tema de pues, acercarse a recursos humanos y también que él conozca la ruta de atención que debe ser de manera pública. Recuerden,
en el tema del comité de acoso laboral, que eso también es por ley colombiana que está establecido. Luis, ¿podrías repetirme lo de salud mental? De pronto puede ser como el tema de pronto la pregunta de Luis, no sé si la te refieres al tema de Hola, salud mental. hola, Hola Luis, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuando tú hablaste que cuando uno aplicaba la prueba y veía una estabilidad emocional, era un buen predictor, te dijiste lo de la seguridad, pues de la seguridad en el trabajo y el otro tema era de la adaptabilidad, que de la adaptabilidad al puesto era, ¿cómo fue que lo dijiste? Sí, mira, cuando nosotros tenemos una estabilidad emocional alta, estamos dando una muy buena correlación con estabilidad laboral. Es decir, estabilidad emocional de un trabajador me va a dar un buen predictor de que esa persona va a ir constantemente a su puesto. ¿Cuál es una de las grandes críticas que nos hacen en selección? ¿Qué pasa si nosotros hacemos una aplicación de pruebas, hacemos la entrevista, nos dio un muy buen perfil esa persona, pero cuando ya estamos en la realidad, es decir, fue contratada esa persona, el candidato empieza a fallar y empieza a fallar y nuestro jefe que nos va a decir, oiga, mire, usted contrató a esa persona porque está fallando. La estabilidad emocional en este caso te va a ser un buen predictor. Obviamente, como te decía, si tú tienes la versión original, como los baremos están mucho más actualizados y mucho más afinados, te van a servir muchísimo para ti en el caso. ¿Listo, Luis? Y tenías otra pregunta. Ah, no, perdón. Gracias. Con gusto, Luis. Acá es Julie. Julie me dice, para el sector educación, ¿qué test nos recomienda para la selección de docentes y coordinadores? Julie, ¿cómo estás? Muy buen día. Para docentes, de lo que hemos hablado hasta el momento, yo te recomendaría prueba BFQ. Para mí, BFQ son las pruebas que se ajustan para más aspectos. Si de pronto ya tienes un mayor presupuesto, yo te diría, podemos conseguir pruebas como el CPS, que también es una prueba muy fuerte en el tema que ya es un docente un poco más elevado en la parte académica, nos puede servir, pero BFQ te puede servir en ese sentido. Para el ámbito psico-oncológico se puede aplicar pruebas. Joana, ¿te refieres para el tema de la contratación de médicos, enfermeros o qué población te refieres? Igualmente te levanto ahorita tu chat, pero voy a responder la pregunta de manera muy general. Igualmente, si de pronto te da alguna duda, me escribes por el chat. Si hablamos de psico-oncología, hablamos de, ¿se pueden aplicar pruebas? Sí, sobre todo, volvemos al punto, enfermeros, cuidadores, médicos, ¿podríamos aplicarlo? Claro que sí. Es más, recuerden que el tema de aplicación de pruebas y el conocer esos perfiles de personalidad me permiten ajustarlo en relación a lo que pide el cargo. Muchas veces, ¿qué pasa en la selección tradicional? Que no se aplican pruebas y al no aplicarse pruebas, a veces por la necesidad de cubrir una vacante, pues se hace la entrevista, se contrata y demás. Pero esa persona que está rotando constantemente, créanme que es una de las grandes fugas de capital que tiene una empresa. Si nosotros desde recursos humanos empezamos a blindar, empezamos a darle mayor estabilidad a esos trabajadores de que pues realmente nos vayan a durar, eso también va a dar un buen resultado en este caso. Vámonos por acá, que dicen Karen, dice, ¿dónde puedes comprar la prueba? Pues la mayoría las puedes comprar con SEA, lo voy a escribir acá por el chat, con SEA Ediciones, también tienes a Sigma, tienes, perdón, un segundo que se me corrió, acá esto Sigma, y tienes a Manual Moderno, ¿vale? Igualmente son como los tres portales más grandes acá en Colombia para venta de pruebas. Igualmente tú puedes llamar, igualmente yo te asesoro con cada uno de los aspectos, pero recuerda que siempre es importante tener en cuenta en este caso. Por acá me planteaba, voy con Nuri, Nuri me dice, para el sector hidrocarburos, las pruebas de alturas, espacios confinados, ¿qué pruebas están usando? Para alturas, bueno, no conozco, digamos que para alturas, listo, ya. Altura yo te evaluaría una prueba que tenga muy buen aspecto de estabilidad emocional. Es decir, en ese orden de ideas, pruebas para la parte de personalidad te van a funcionar muy bien. Dentro de ellas vas a encontrar pruebas, por ejemplo, en UNI que se conocen como las pruebas como el PPG y PG, que es una prueba que está diseñada para cargos operativos. Costo de la prueba, 450.000 pesos. Una prueba que viene por 25 usos. Si te das cuenta, al tener una prueba en este caso, te va a funcionar mejor. Sin embargo, quieres una prueba más robusta, yo te podría decir pruebas como nuevamente el BFQ sale a flote en relación de que es una prueba que se te va a ajustar y que en caso de algún lo podrías no solo aplicar para ellos, sino para otros en este caso. Elvis me dice buen día Elvis. Diana me comenta, por favor, sí, cursos así como para el día de hoy de depresión duelo. Más adelante creo que vamos a crear actividades del área clínica de esta manera.
Perfecto, muchas gracias. Ta, 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 ta. Una pregunta, si fuera a aplicar una prueba de acoso laboral para identificar despachos que más se identifique. Iván, pues bueno, una prueba para acoso laboral. Recuerda que por ley, que nosotros podemos a través de las pruebas psicométricas aplicar la prueba para ver hasta dónde está afectada la persona en su salud emocional, sobre todo pensando en la víctima. No olvidar que también por la ley nos pide el tema de las pruebas, es decir, el tema de pruebas para llegar a definir el tema de acoso, pues obviamente, o para llevarlo a reportar, es muy clave. Acá yo te diría, las pruebas que nos evalúen todo personalidad y ver dónde están los desajustes, que pueden ser, por ejemplo, una situación de acoso, el tema de la agresividad, sea para el acosador o sea para la víctima, pues están muy presentes. Pero acá, si ya tu intención es que podamos tener una prueba para llevar a una prueba totalmente real, realmente acá en la ley ya nos dice que es el tema, por ejemplo, pruebas que tiene el decor está costando aproximadamente unos 900.000 pesos. Puede que te baje un poquito más, es decir, unos 850, 1.100.000. Pero volvemos al mismo punto, ¿cuánto nos puede costar a nosotros que tengamos evaluaciones de las personas en relación a conocer cómo está esa persona y que también la batería de riesgo pues nos salga muy buenos puntajes? Bueno, yo creo que hemos respondido todas las preguntas que tenemos en el chat por el momento. No sé si alguien desea preguntar algo más de las pruebas psicométricas por el momento. Buenos días. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bien, bien. Es que mi pregunta sobre del acoso laboral es porque yo fui averiguando una prueba que se llama Cisnero. No sé si esa pues, se utilizaría o Sí, es para identificar los despachos o sitios. Cisneros, Cisneros. Realmente no conozco. Igualmente, el tema de pruebas es grandísimo, hay muchas más pruebas, pero si tú deseas, puedes compartir una pregunta, o sea, puedes preguntarnos más por el grupo de WhatsApp. Igualmente lo comparto acá. Y si pronto tú me mandas el nombre, igualmente yo me comprometo a revisarlas y con el por grupo de chat yo te respondo un poco más la pregunta con más detalle. Listo, Iván, para que te puedas unir y con gusto pues llego a profundizar en la pregunta Cisneros. Pero lo que te digo, la prueba más reina en este momento que en Colombia sigue siendo que tú tengas grabaciones, testimonios, en ese sentido, que es quizás uno de los retos más grandes. Sin embargo, nosotros desde psicología, también desde psicología organizacional, si vemos una víctima afectada o un agresor que es bastante evidente, podemos recomendar ir a remisión clínica y trabajar. Algo muy importante, nosotros somos psicólogos organizacionales que muchas veces ocupamos este cargo, o a veces no son psicólogos, son otras profesiones, pero en este orden de ideas podemos hacer un trabajo en interconsulta, es decir, tener un psicólogo clínico donde remitimos a nuestros trabajadores y demás. En la actualidad, pues ustedes van a darse cuenta que pues el sistema de EPS en Colombia, pues no lo podemos negar, es un poco lento y a veces, por ejemplo, yo sí recomiendo más crear las alianzas con empresas que nos puedan ofrecer a tarifas muy bajas para el tema, por ejemplo, de pues, que nos den ese apoyo terapéutico a nuestros trabajadores. Para los que de pronto les gusta mucho el tema de salud mental, también tenemos, y se los escribo por el chat, Ley 1616 del 2013. Bien, es una ley que ya lleva casi, estamos hablando de 11 años, pero es una ley que también nos habla, por ejemplo, el tema de la prevención, promoción y reacción sobre el tema de salud mental y cómo la salud mental es obligatoria en las empresas. Podemos decir esto, de pronto les invito a que lo lean. Recuerden que para nosotros como recursos humanos, el tener un apoyo legal es muy importante y también que son obligaciones para la empresa. Diana, me comentas, para consultores, ¿qué me recomiendas? Veo que te mueves varios campos, psicología, ok. Diana, pues lo más recomendable yo te diría, uno, que tú tengas una prueba como el BFQ, ¿vale? Lo que te digo es una inversión de 850, pero también tiene que a ti te va a dar a ti un plus agregado para cuando estés haciendo un proceso de selección a tus clientes. Entonces ya vas a mostrar un perfil original, vas a mostrar un perfil mucho más robusto en ese sentido y pues va a favorecer en todo el caso. Bien, entonces vamos a continuar ahora hablando de las pruebas proyectivas. Quiero arrancar hablando de algo que siempre se critica a estas pruebas y es por qué no tienen confiabilidad o validez. ¿Por qué las pruebas proyectivas no tienen confiabilidad o validez? Es una pregunta que muchas veces se critican. Bien, igualmente ahorita después de que haga la intervención frente a las proyectivas, voy a darle espacio para hacer las preguntas sobre las mismas. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué un test proyectivo no tiene confiabilidad ni validez? Es importante que tengamos en cuenta qué es su objetivo de evaluación.
Recuerden que cuando hagamos un test, Termine, hijo. Venga, lo cuchareo. que por acá tiene un micrófono abierto. Listo, ya silenciamos. Como les venía comentando, lo que vamos a tener en cuenta acá es que cuando hablamos de una prueba proyectiva que no tiene confiabilidad y validez, es porque a estas pruebas les interesa evaluar el concepto del inconsciente. Bien, un concepto que aunque es del área de la psicología clínica, un poco más de la psicología analítica, nos habla que el inconsciente son esas acciones que nosotros hacemos en el día a día. ¿Es importante nosotros saber esto dentro de una contratación? Claro que sí, porque si yo voy a conocer cuál es el comportamiento real del trabajador. Ahora, las pruebas proyectivas tienen unos parámetros de aplicación. No podemos olvidar eso. Nosotros debemos ser muy conscientes de todos los parámetros. Un ejemplo, cuando hablamos del tema de las pruebas proyectivas, como la prueba como el WARTEC o BARTEC, en estas pruebas, por ejemplo, hay unos parámetros de aplicación y, por ejemplo, el material debe ser totalmente original. Bien, en ese orden de ideas, es una prueba que el WARTEC tiene un costo del paquete por 100, vale 100.000 pesos. 100.000 pesos realmente que es bastante económico para la empresa, para tener un proceso mucho más robusto. Comparémoslas con el valor del tema de las pruebas proyectivas, de las pruebas psicométricas, disculpen. En este orden de ideas, quiero que tengan en cuenta también que para masivos, una prueba proyectiva bien manejada puede ser muy útil. Ahora, el tema es que al ser la mayoría pruebas de dibujo, es una prueba que cambia la dinámica de la persona estar totalmente presente en la aplicación de la prueba, lo cual es un problema. Por otro lado, también, como les venía comentando, ese inconsciente tiene una gran ventaja en ese sentido. Pero también, al igual que de pronto antes de pasar a hablar de estas pruebas, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es la contra. Quizás la contra más actual en el mercado es que muy pocas personas realmente saben aplicar de manera correcta las pruebas. Un ejemplo, ante la prueba como el WARTEC, WARTEC es una prueba que se maltrata muchísimo. Bien, ¿en qué sentido? Hay empresas que manejan formatos no originales y sobre todo formatos no originales antiguos. Esto automáticamente nos está afectando la percepción de la prueba. Claro, por ende, estoy afectando la interpretación y el dibujo que nos hacen las personas totalmente. Bien. Segundo, tengamos en cuenta que la prueba pues debe tener unos parámetros de aplicación. Quizás uno de los errores más frecuentes que se hacen en el momento de aplicar la prueba es que la gente no da la indicación correcta. Entonces, si tenemos un mal instrumento y tenemos una mala dada instrucción de aplicación de la prueba, de ahí para adelante, pues el resultado puede variar muchísimo. Hay gente que obviamente digamos que su resultado va a ser muy bueno, pero hay gente que obviamente puede confundirse con la instrucción y eso lleva a que se maltrate el instrumento. Quizás la prueba que más sufre de esto es la prueba WARTEC o BARTEC de 8 campos. Es la más conocida, pero es una prueba muy buena que cuando se aplica en su totalidad y es una prueba que de cierta manera pues también da muy buenos resultados. Vuelvo, insisto, si se aplica con las condiciones ideales, es una prueba muy recomendable. Es una prueba que es utilizada para cargos operativos, intermedios, directivos, si nos da información, por ejemplo, de aspectos como la parte intrapersonal, interpersonal, nos da aspectos de las metas, nos da aspectos, por ejemplo, por ejemplo, como es el tema del manejo de ansiedad, las metas, el pensamiento analítico, la sexualidad, entendiendo sexualidad como las relaciones con el otro, y la autoridad, cómo me relaciono con la autoridad en este caso. Tenemos una segunda prueba, también que es la versión de 16 campos. Bien, esta versión de 16 campos tiene grandes ventajas en el sentido que no es tan conocida en el mercado. Y eso, al no ser tan conocida por los candidatos, a nosotros como reclutadores nos da una mejor interpretación. También utilizada para sectores laborales. Obviamente que las pruebas de WARTEC también son abiertas a otras áreas, pero pues debido a lo que estamos hablando en esta charla, pues vamos a estar enfatizados a las partes de organizacional. Y es una prueba que nos va a hablar todo el tema del dibujo. ¿Qué es las contras de esta prueba? Que pocas personas son entrenadas. Para nosotros como reclutadores es una gran ventaja y también una ventaja para ustedes en su vida laboral. Vamos a hablar también del tema de la interpretación. Es importante que tengamos en cuenta cómo se interpreta esta prueba en todos los casos. Ahora, vamos con la prueba de McCover, una de las pruebas más utilizadas, también como les venía comentando, pero importante tener en cuenta que es una prueba para mí la más balanceada entre todas las proyectivas. Les va a dar información muy completa, tanto en la parte masculina, la autopercepción, les da, por ejemplo, la autopercepción del candidato. Bien, es una prueba que de cierta manera tenemos muchos resultados aleatorios
y eso al mismo tiempo da versatilidad. Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo real de un proceso de selección que estábamos realizando y miren acá, por ejemplo, los detalles. Miren los ángulos, miren el trazo. ¿Se puede analizar todas las características del dibujo? Sí. Y usted dice, bueno, pero puede que la persona hubiese visto un video en YouTube o alguna cosa o demás. Puede que sí. Pero en este orden de ideas quiero que tengan en cuenta que esto también da muy buenos indicadores en todos aspectos cuando se hace una muy buena interpretación. Una prueba que puede ser aplicada desde cargos operativos a los directivos, los laborales, en todo este proceso tiene una gran ventaja. Aspectos a favor, digamos que son pocas las personas que lo conocen, y es una prueba que cuando se maneja el tema de su interpretación realmente es muy básico, muy sencillo en todos los casos. Vamos a hablar también de que, por ejemplo, un segundo, tengo sea positiva, sí, tengo sea positiva la pantalla. Hablamos, por ejemplo, del test bajo la lluvia. Uno de los test también que de los proyectivos que estamos hablando en este momento, el más rápido, es una prueba que realmente solo requiere una hoja. Es una prueba que no se conoce tanto acá en Colombia y eso también da un buen resultado. En la medida que el candidato no la conoce, nos va a dar un resultado mucho más puro en el sentido de la interpretación. Una prueba que puede ser aplicada desde el operativo al intermedio al directivo y el cual en su prueba vamos a evaluar cómo la persona trabaja, funciona bajo situaciones estresantes. Lo cual, si ustedes se dan cuenta, esto para el tema de la contratación es súper importante. Bien, el entrenamiento y la interpretación en este caso van a ser claves en este sentido. Bueno, estamos llegando al final de nuestro taller. Quisiera preguntarles si queda alguna duda frente a las pruebas proyectivas. Bien, permítanme un segundo. Entonces quiero, antes de darles la información final, como les venía comentando, a través del grupo de WhatsApp, regálame un segundo. Les voy a compartir el regalo que yo les decía el día de hoy. Entonces, por un lado, también lo voy a mandar directamente ya al grupo de WhatsApp para los que están ya se integraron. Ya lo están mandando. Y para los que están conectados por acá, por el chat de Zoom, ya lo voy a mandar también. Bien, mientras... Sí, está llegando. Y se los quiero mostrar porque se los quiero compartir este material. Uno, como les venía hablando de las plantillas sistematizadas, en este caso, esta plantilla sistematizada a ustedes les va a ayudar para llegar a estudiar la prueba mucho más a profundidad, pero también hay que conocer sus limitaciones. Profe, ¿me puede servir a mí para entrenar en el tema, por ejemplo, cuando yo estoy en una prueba? Claro. Por ejemplo, para los que son candidatos y no se han familiarizado, el llegar a manejar una prueba como esta les va a ayudar a ustedes. Uno, acá lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, es dar la opción A, la opción B, la opción C, con lo que ustedes más se sienten identificados. También que ustedes puedan utilizar esta prueba como un entrenamiento para cuando ustedes son reclutadores. Les invito a que puedan ustedes, por ejemplo, aplicárselo a un familiar y que ustedes vean el proceso, cuánto se tardó esta persona en el tema de responder la prueba. Ah, profe, se tardó 40 minutos, se tardó media hora.